Acabamos de escuchar el pronunciamiento del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien nuevamente, tras detallar lo que sucedió esta madrugada en la que perdió la vida un militar en un enfrentamiento, una vez que un convoy iba transportando combustibles, pues ha señalado que no volverán a dialogar con Leonidas Issa, a quien incluso lo calificó como oportunista. Marisabel dijo que el diálogo se retomará cuando sea con verdaderos dirigentes indígenas que luchen por las causas de esas comunidades, a las que también les reiteró que trabajarán directamente con ellos. Así es, Liz y amigos, muy buenas tardes. También reiterar que durante el fin de semana desde la CONAIE señalaron que se iba a permitir o se iban a abrir corredores humanitarios para permitir el paso específicamente de productos de primera necesidad, de insumos médicos, pero vemos que en este caso no se permitió pasar al convoy y realmente vemos lo sucedido. Ya acabamos de escuchar lo que dijo el primer mandatario. Y justamente, Liz, vamos a revisar lo que sucedió durante esta madrugada porque ya les comentábamos que un militar falleció y 12 militares y policías resultaron heridos productos de este ataque violento a un convoy por parte de los comuneros de la provincia de Sucumbíos. Habrían utilizado escopetas y lanzas. Veamos. ¡Avancemos, avancemos! Este es el momento en el que aproximadamente 100 comuneros de Sucumbíos atacaron esta madrugada con escopetas y lanzas a un convoy de militares que trasladaba combustible en la ruta de Xuxufindi hacia el bloque petrolero ITT. Al llegar al sector denominado 18 de noviembre, grupos armados al margen de la ley bloquearon y atacaron con armas de fuego al personal militar y policial. Producto de este violento ataque por parte de grupos armados, un militar falleció a causa de varios disparos y otros resultaron heridos, al igual que miembros de la Policía Nacional que acompañaban la seguridad del convoy. Así como también 5 heridos, miembros de la Policía Nacional, y la destrucción e incineración de una camioneta propiedad de Petroecuador. La institución militar, a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, rechazó enérgicamente este ataque debido a que su intención era únicamente resguardar a 17 tanqueros de combustible. Ante las movilizaciones indígenas a nivel nacional que han afectado el normal abastecimiento de combustible, articuló con Petroecuador el traslado de 17 tanqueros de diésel desde Xuxufindi hasta el bloque petrolero ITT para mantener la producción del sistema hidrocarburífero y evitar su colapso. E instaron a la Fiscalía General del Estado iniciar con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los líderes de estos grupos armados que sin razón atacaron violentamente al convoy. Las Fuerzas Armadas, frente a estas acciones terroristas, seguirá actuando con firmeza y decisión, férreamente unidas, para enfrentar a estos grupos violentos, para recobrar la paz y seguridad de la nación. En redes sociales, mientras tanto, se filtraron imágenes de los grupos armados que al parecer fueron quienes perpetraron este ataque violento a los militares. Estas imágenes revelan a ciudadanos portando armas de fuego como escopetas y lanzas. El personal militar y de la Policía Nacional heridos han sido evacuados vía aérea hasta las instalaciones del Hospital Básico de la Brigada de Selva número 19 Napo, donde se evalúa su estado actual de salud. Este es el segundo ataque a un convoy militar que se registra en el contexto de las manifestaciones en menos de una semana en el país. Paul Coello, 24 horas. Hace pocos minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no dialogará con Leonidas Issa y no se retomará ese diálogo mientras no hayan las garantías. Vamos hasta la Basílica del Voto Nacional, donde se encuentra Belén Merizalde, para conocer las reacciones que ha generado este pronunciamiento. Belén, buenas tardes, te escuchamos.
Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. En este momento hay mucha tensión aquí al interior del Colegio Liceo Matovelle de los Padres Oblatos, justamente a un costado de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Todos estaban aquí pendientes de las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, y después justamente de escucharlo ya han salido algunos de los dirigentes del salón en el que se encontraba. No han emitido todavía ningún pronunciamiento. Por un momento pidieron que la prensa se retire. Sin embargo, nos han permitido permanecer en este lugar. Más temprano, justamente el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien está liderando estas mesas de diálogo, señalaba que a las 2 de la tarde se retomarían las conversaciones con delegados del gobierno justamente en este punto. Sin embargo, ya a esta hora hay incertidumbre de lo que pueda pasar y también cuál será el pronunciamiento de los dirigentes indígenas. Hasta este momento no se ha conocido ningún pronunciamiento del presidente Leonidas Issa, quien se encuentra aquí al interior de estas instalaciones. Ellos justamente mientras tomaban la palabra más temprano señalaban que tienen 3 puntos para que el gobierno les escuche, y estos son que se conforme una comisión de derechos humanos para que investigue justamente los hechos que se registraron en Shushufindi. También decían que ellos no se van a ir sin tener respuestas del diálogo, y finalmente pedían que se garantice la paz desde los dos lados. Nuestra compañera Joana Ramos nos ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. A las 10 de la mañana, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, llegó a la Basílica en el centro de Quito para establecer el segundo día de diálogo con el gobierno nacional. Sin embargo, no pudo darse porque el ministro del Interior, Francisco Jiménez, representante del presidente Guillermo Lasso, no asistió. La razón fue comunicada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Entiendo de que ese análisis está realizando la presidencia de la República y todavía no hay oficialmente un pronunciamiento. Esperamos en el próximo minuto. Saquicela se refiere al ataque en la ruta Shushufindi-Puerto Providencia, cuando militares y policías custodiaban un vehículo con combustible para el bloque ITT. El saldo, un militar fallecido y varios heridos. Sin embargo, Leonidas Issa señaló que los hechos son distintos a cómo los narra el gobierno. El líder de la CONAIE aseguró que fueron los militares quienes provocaron a los comuneros. En este proceso que podamos, en este caso, garantizar ninguna agresión, ninguna amenaza, ninguna provocación. Yo creo que eso podemos garantizar, al menos de nuestra parte, pero si es que entran con convoys militares y entran a las manifestaciones, eso es provocación. Por su parte, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, dijo que esto no significa cerrar las puertas al diálogo y que es posible reprogramarlo. La solución es el diálogo, no es buscar una alternativa. Así que estamos en espera. La reunión se retomaría en horas de la tarde o noche de este martes. Durante la primera jornada del diálogo se acordó la derogación del decreto 95 y el compromiso del gobierno de analizar el decreto 151 y el precio de los combustibles que la CONAIE pide se congelen. Joana Ramos, 24 horas. Y como les manifestaba, a esta hora hay tensión aquí al interior del Colegio Liceo Matovelle. Hay varios de los dirigentes en este momento se encuentran en el patio de este lugar. En este momento está Leonidas Issa está justamente aquí, y los medios estamos a la expectativa de conocer cuál es la respuesta justamente después de esta decisión del gobierno. La guardia del dirigente. Escuchemos, al parecer se va a pronunciar. Vamos a dar las declaraciones frente a las expresiones del señor presidente. Solo por favor, regálenos un... Bien, perdimos el contacto, pero están ya en pocos minutos. Se prevé las declaraciones del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a propósito de este anuncio del presidente de la República de romper el diálogo después de lo sucedido esta madrugada, este ataque que hubo en la Amazonía al convoy. Y ahora nos vamos precisamente al centro histórico de Quito. Estefi Paz está en las inmediaciones del Palacio de Carondelet para comentarnos lo que ha sucedido durante toda esta jornada. Estefi, te damos el paso, por favor, cuéntanos. Sabemos que en la mañana estuvieron reunidas autoridades de gobierno. Adelante.
Así es, ¿qué tal, María Isabel? Amigos televidentes, muy buenas tardes. A esta hora estamos precisamente a la espera de la salida de las autoridades de gobierno que conocemos desde alrededor de las 10 de la mañana. Están ya en un gabinete de seguridad. Entre ellas están, por ejemplo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Conocemos también que llegó hasta este punto el canciller Juan Carlos Holguín, además el comandante general de policía, Fausto Salinas, y el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. Según nos han informado también el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien participó ayer en el inicio de estos diálogos con el movimiento indígena, se encuentra a esta hora reunido también con el primer mandatario. A esta hora además hay personal de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional desplegado en distintos puntos, en las distintas zonas de seguridad que se han establecido aquí en el centro histórico de Quito, y hay muy poca presencia de civiles. Estamos, como ya les decía, a la espera de la salida de las autoridades para que se pronuncien tanto de la reunión mantenida durante esta mañana, así como del pronunciamiento que acaba de hacer hace pocos minutos el presidente Guillermo Lasso sobre que no se volverá a sentar con el titular, con el líder del movimiento indígena de la CONAIE, Leonidas Issa. Así que estaremos muy pendientes de cualquier información que se genere desde este punto y, de ser el caso, realizar un nuevo enlace. Cuando son las 13 horas con 2 minutos, regreso contigo, Lisa Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Stephanie. Muchísimas gracias por ese reporte. Y para observar cómo está la situación a esta hora en el Parque El Arbolito, el contacto es con Daniela Valencia para que nos pueda dar más detalles. Hola, Daniela, te escuchamos. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Pues a esta hora de la tarde la situación es de calma, de tranquilidad aquí en las inmediaciones del Parque El Arbolito. Vemos como un grupo de personas sobre la 12 de octubre están recibiendo sus alimentos, se acercan a este camión. Realmente son pocos los ciudadanos que permanecen en este punto de la ciudad a comparación con la semana pasada, cuando las autoridades decían que eran cerca de 20.000 personas. Hay poco movimiento en esta zona de la ciudad. Lo que sí pudimos observar en horas de la mañana es que las inmediaciones, las calles cercanas al Parque del Arbolito están cerradas. Por ejemplo, la 12 de octubre y Ventimilla, también las inmediaciones de la Universidad Politécnica Salesiana. Hay grupos de manifestantes con lanzas. Ellos están amenazando con pinchar los vehículos que transitan por esta zona y también están cobrando algún tipo de peaje para poder permitirles que transiten con normalidad. Ustedes pueden ver en imágenes, son pocos los ciudadanos que permanecen a esta hora de la tarde aquí en el Parque El Arbolito. Aún no hay una reacción de este pronunciamiento del presidente de la República de cancelar el diálogo, al decir que no se sentará a dialogar con una persona que tiene como rehén el país. Son las imágenes a esta hora. Regresamos contigo, Isa, que tienes más noticias. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela, por comentarnos cuál es la situación al momento en este punto de la ciudad. Y ahora les contamos que con la llegada de combustible a la ciudad de Ibarra, los vehículos privados vuelven a circular. Las estaciones de servicio siguen presentando largas filas y el transporte público sigue paralizado. David Vizcaíno desde Ibarra nos cuenta más detalles a esta hora. David, te escuchamos. Gracias en estudios, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en San Antonio de Ibarra, el primer punto de los 26 que hasta el momento se encuentran con obstáculos en la carretera desde Ibarra hasta el límite con la provincia de Pichincha. Aquí, por ejemplo, varios moradores en los últimos días empezaron a salir, se encuentran, como ustedes pueden observar, llantas, objetos de igual manera como árboles o palos obstaculizando la carretera. Lo que sí vale recalcar es que las ambulancias están directamente trabajando, pueden ingresar o salir de la ciudad de Ibarra. Igualmente, según nos han dicho representantes de la FICI, personas que tengan algún tipo de cita médica en la capital de los ecuatorianos presentan el certificado y pueden realizar también la movilización respectiva. Además, muchas personas deben regresar en este punto, sobre todo los autos, y no pueden avanzar hacia los cantones aquí en la provincia de Imbabura. Finalmente, darles a conocer que el día de ayer llegaron los tanqueros provenientes desde San Lorenzo, de esta manera abastecer las gasolineras de la ciudad de Ibarra. 80.000 galones llegaron ayer, según nos indicaba la primera autoridad de la provincia, y de esta manera también poco a poco abastecer, aunque las largas filas de los vehículos no se han hecho esperar. Hasta hoy en la mañana también estuvimos haciendo un recorrido y existen personas que han pasado durante varias horas
Esa es la información que le podemos dar a conocer hasta el momento aquí en la ciudad de Ibarra. Mientras tanto, seguimos con más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchísimas gracias perdón por ese informe. Y el gremio del transporte en el Cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, lleva 16 días que sus unidades están paradas. Las pérdidas económicas, como todo, es grande. Hoy realizaron una marcha pacífica que llegó hasta el sector de Pansaleo y piden a las partes llegar a un acuerdo. La Unión de Cooperativas Mixtas, Taxis y Buses del Cantón Salcedo realizaron una marcha pacífica por las calles de la ciudad, donde solicitan que los diálogos tengan resultados positivos para el bien de todos los sectores. Estamos viviendo un paro de 16 días ya y esperamos que nuestra gente del campo pueda solucionar con nuestros representantes que están en la ciudad de Quito. De igual manera, nuestros carros han pasado parados, no han trabajado. Durante estos días de movilización, el transporte no ha brindado sus servicios por el bloqueo de vías. Estos 16 días de paro nacional afecta a varios gremios. Como transportistas somos de más golpeados. Bueno, hemos estado apoyando desde un inicio mismo lo que es a las manifestaciones a nuestros compañeros indígenas, lo cual ya nos hemos hecho presentes en la parroquia de Pansaleo. Los transportistas caminaron al sector de Pansaleo en la parte sur de la provincia de Cotopaxi. Como ciudadanos y gremio del transporte, piden el control de precios para evitar especulaciones. El control de todas las especulaciones que hay del alto costo de la vida, como es papas, legumbres y toda esta situación. Está muy caro. No esperemos que ahora del paro y se mantenga esos precios tan enardecidos, tan altos que está viendo. En medio de la marcha, ingresó tanqueros con combustible a las diferentes estaciones de servicio en la provincia bajo resguardo policial. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Bien, esta es la situación que se vive en el país después de 16 días de paro nacional. Liz, es momento de una pausa. Enseguida regresamos con más información. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. La Asamblea Nacional, con 137 asambleístas conectados virtualmente, retomó la sesión 782 con la continuación del debate sobre la destitución del presidente de la República, que se inició el pasado sábado. Hasta el momento han hecho uso de la palabra más de 75 asambleístas y aún restan alrededor de 20 que han pedido participar en el debate. Según el presidente del Legislativo, este mismo martes podría cerrarse el debate y llamar a votación del Pleno, en horas de la noche posiblemente. La correlación de fuerzas dentro de la Asamblea impide que se consoliden los 92 votos necesarios para destituir al presidente, pues el bloque oficialista, el PSC y la Izquierda Democrática han anunciado, además del BAN, que no apoyarán la destitución. Seguimos con más. La no judicialización de detenidos durante las manifestaciones y la salida del ministro del Interior son los nuevos pedidos de la CONAIE dentro del diálogo que, como escuchamos, acaba de ser suspendido. Son 144 detenidos a escala nacional en 4.440 eventos de alteración pública. Y para analistas, que no haya responsabilidades garantiza la impunidad. Quizá el ministro más visible dentro del manejo de las manifestaciones, aquel que también se vio en bandos opuestos con Leonidas Issa en octubre del 2019, cuando el ahora presidente de la CONAIE dirigía las protestas y él a la fuerza pública como director de operaciones de la policía. A Patricio Carrillo fuera del cargo de ministro del Interior. Es lo que quieren ahora desde la CONAIE. No lo exigen, pero lo sugieren, dice Issa. Hemos sentido realmente el odio que tiene contra nosotros. Por lo tanto, sería importante
si es que se puede sugerir que cambien de ministro, porque realmente no es garantía para la democracia. Carrillo ocupa su cargo desde finales de marzo y es la autoridad más firme frente a las agresiones y vandalismos. Es el ministro que se ha preguntado de dónde sale el financiamiento para las protestas. El enemigo no son las personas que están marchando. El enemigo efectivamente son los intereses del crimen organizado que está atrás muchas veces en estas expresiones. Pues ahora quieren hablar 2 puntos más. Todos esos temas nos hacen pensar que definitivamente lo que menos quieren es el consenso. También es quien durante sus últimas declaraciones una y otra vez le ha pedido a la justicia que haga su parte. Y estos delitos deben ser judicializados para que no sea la impunidad la que reine en un Estado de Derecho. Después no nos digan que son infiltrados los que están ahí atrás generando los desmanes. Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres tendrán que ir a la Administración de Justicia. Precisamente en esa línea va el segundo nuevo pedido de ISA. Este proceso debe quedar limpio, sin ningún compañero, en este caso, que esté criminalizado por las protestas sociales. Ollarte dice que el pedido está mal hecho, pues el gobierno no puede perdonar delitos. El ejercicio de la acción penal pública no le corresponde al presidente de la República y al gobierno en general, sino a la fiscal general de la República. Al momento hay 144 personas aprehendidas en 4.440 eventos de alteración pública. En la cifra constan varios de los responsables de herir a 218 policías, afectar 76 vehículos, 24 motocicletas, 6 UPC y de suspender servicios públicos. Y digo que es inconveniente porque ya sabemos cuál es el fruto, pues, de la amnistía a los hechos del 2019, lo que estamos viviendo en 2022. Entre los judicializados está también ISA. Pero efectivamente, pues no lo está pidiendo para el resto, pues, le está pidiendo para él. Leonidas Issa fue uno de los beneficiados por los indultos otorgados a 268 procesados durante el paro nacional del 2019. 3 años después, el pedido se repite. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio del Interior ha recopilado más de un centenar de videos y fotografías que evidencian el nivel de violencia de algunos manifestantes durante las movilizaciones. Este material alimentaría a las más de 40 investigaciones que al momento realiza la Fiscalía. Policías, militares agredidos. Otros gravemente heridos y retenidos. Daño a bienes públicos y privados. Esta secuencia de fotos y videos es una recopilación del Ministerio del Interior de lo que han sido violentos días de movilizaciones. La mayoría de ellos captados en videos aficionados, otros pertenecientes al registro de la Policía Nacional. En algunos fragmentos evidencia la organización de los manifestantes. Tal y como ocurrió en octubre de 2019. Formaban barricadas, trincheras, avanzaban organizados. Se repartían funciones entre quienes debían levantar los escudos para defender y quienes estaban listos para atacar. Durante los días de movilizaciones se requisaron incluso armas letales como escopetas. Cotopaxi, Pichincha, Chimborazo, Azuay fueron las provincias en las que se registraron estos hechos. El saldo: más de 200 policías heridos, una veintena retenidos y más de 4.000 alteraciones al orden público. Son las cifras y las evidencias que serían puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte del Ministerio del Interior tras días de violenta protesta. Carlos Acoto, 24 horas. Ahora les contamos que el Fondo Monetario Internacional desembolsó $1.000 millones a Ecuador. Este financiamiento se destinará para apoyo presupuestario. Hace algunas semanas, recordemos, el ministro de Economía, Simón Cueva, dijo que el desembolso permitirá destinar más recursos al gasto social, a proyectos viales, seguridad y al combate de la desnutrición crónica infantil. Los $1.000 millones son parte del programa de crédito por 6.500 millones aprobado en 2020. Ecuador ya ha recibido hasta el momento 4.800 millones de ese monto.
Aunque algunos productos de primera necesidad registran una ligera disminución, los consumidores insisten en la falta de controles en los precios de los víveres. Pese a ello, en esta tercera semana de paralizaciones, algunos productos de la sierra ya se encuentran en algunas perchas. Dame una libra. ¿No está 35, no? Este precio de hace 3 semanas. ¿Y la libra de tomate cuánto está? 25. Esta es tan solo una radiografía de los mercados en Guayaquil, puertas adentro. Exhiben un precio, pero se vende a otro. Y a los ciudadanos les toca decidir. Si quieres compra y si no, busca donde puedas comprar. Se aprovechan y uno tiene que repagar las cosas. Solo dijo ahí $5 por todo porque no quieren decir. Y eso es todo lo que hay que pagar. Porque no hay intendente, no hay control de nada. Y no solo ocurre en el mercado de la Gómez Rendón, en el mercado oeste o en el mercado central que visitamos. Según los compradores, ha sido la tónica en las últimas 3 semanas de paralizaciones. Me voy con pocas cosas, ¿no ve? ¿Cuánto ha gastado aquí? Aquí he gastado 5.50. Por ejemplo, en esta libra de zanahoria. Como $1. Y aunque existe un decreto ejecutivo que dispone controles de precios intensivos en el país, a cargo de las gobernaciones e intendencias de cada provincia, prevenir y evitar la especulación ha sido todo un desafío. Según la gobernación, se han realizado 551 operativos y hay 34 sancionados en la provincia desde que iniciaron las movilizaciones. Pero para la gente no es suficiente. La intendencia tiene que entrar aquí a controlar todo eso. Llegan los camiones y distribuyen a las tiendas. Nadie requisa las tiendas, o sea, cada quien ahí come como puede. En algunos lugares ya se encuentra brócoli y coliflor, pero de 50 centavos se vende a $4. La libra de papa de 35 centavos pasó a 50 centavos. La libra de tomate de 50 centavos también se expende en $1.25 y la zanahoria de 30 centavos a $1. Deberían respetar el bolsillo de uno, deberían respetar todo, porque uno, más que todo los que trabajan, le igual cuesta. Los clientes exigen el fortalecimiento de operativos en estos controles de precios de productos de la canasta básica, que impacta en la economía de las familias ecuatorianas. Vanessa Robles, 24 horas. Y este martes entró en vigencia el nuevo costo de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel, luego de que el gobierno las redujo en 10 centavos. El contacto es con Luisa María Heredia. En este momento ella nos va a contar más detalles al respecto, así que te damos el paso. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, María Isabel? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Así es, desde las 0 horas de hoy, martes 28 de junio, entró en vigencia ya el nuevo costo del galón de diésel y de las gasolinas Extra y Ecopaís. Valen 10 centavos menos. Esto significa que ahora el galón de gasolina Extra o Ecopaís tiene un precio de $2.45, como pueden ver ustedes en el letrero que está en sus pantallas. Ya no consta el valor de $2.55, como hasta ayer. Y el galón de diésel pasó de $1.90 a $1.80. Esta es una decisión que tomó el gobierno central, que fue anunciada la noche del domingo por el presidente de la República, Guillermo Lasso, con la firme intención de reducir tensiones, de facilitar las vías del diálogo y poderle poner fin ya a la paralización de más de 2 semanas y darle paz a los ecuatorianos. El primer punto, de hecho, en el pliego de las demandas por parte de los manifestantes era la reducción del costo de los combustibles. Cabe insistir también en cuanto le significa al Estado esta disminución de 10 centavos en el valor del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís, combustibles que están subsidiados. Son $226 millones anuales los que se tendrán que destinar para cubrir esos 10 centavos menos por galón para el consumidor final. Para este año el gobierno tenía previsto destinar $3.000 millones para cubrir estos subsidios, incluye el gas. A ese alto monto ahora le debe sumar por lo menos $226 millones más, y la cantidad podría ser incluso mayor si es que sigue incrementándose el valor del barril de petróleo, como está ocurriendo mensualmente en los últimos tiempos. Así que es un gran sacrificio económico el que representa esto. Es lo que puedo comentar hasta esta hora. Continúan en estudios con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Gracias por ese informe. Con esto vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con más información. Ya estamos de regreso para contarles que más de $35 millones ha perdido el sector florícola durante estos 16 días de paralizaciones. Las rosas ecuatorianas predilectas en el mundo han empezado a ser reemplazadas por flores colombianas.
En el sector ganadero, en cambio, las pérdidas llegan ya a los 90 millones de dólares. Secuestrados. Es así como se sienten los floricultores de Cayambe. Eduardo Lector, quien preside la asociación, dice que tras 16 días de paro, como sector productivo ya se sienten derrotados. Nuestra situación es extremadamente crítica. Estamos secuestrados, por decirlo de alguna manera. Hay zonas en la parte de Cayambe que no han podido exportar ya 15 días. No tenemos ya insumos, no hay fertilizante, no tenemos material de empaque. Yo le diría que sin los insumos para la producción, nosotros estaremos también unos 3 a 4 días que podremos seguir operando. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Flores del Ecuador, las pérdidas económicas para el sector suman 35 millones de dólares. Son alrededor de 2,5 millones de dólares diarios los que se pierden por las cargas que no llegan al aeropuerto para que el producto sea exportado. El llevar la flor al aeropuerto es todo una estrategia, tiene que ser en las madrugadas, los choferes están cansados, han sido amenazados, las fincas somos extorsionados, nos obligan a sacar personal para que vaya a las protestas. Hay afectaciones que aún incluso ni se han cuantificado, como la pérdida de 85 camiones que fueron vandalizados, más de 5.000 tallos de flor que los manifestantes quemaron y los daños materiales a las florícolas a las que amenazar a los trabajadores. Muchos compatriotas han entrado. El grave perjuicio que esta paralización ha causado, asegura Lector, que no todos podrán recuperarse aun cuando haya paz tras el diálogo. El día de ayer hablé con un cliente. Este cliente compraba el 100% de sus importaciones a Europa, los hacía de Ecuador, y él ya ha decidido mover un 40% hacia otros destinos, hacia Colombia y Kenia. Entonces estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo mercado. Ese criterio lo comparte Francesco Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, sector que ha perdido al menos 90 millones de dólares en estos días. El daño de una paralización es irreversible. Lo que no se consume hoy ya no se lo consume mañana, con mayor gravedad a los productos que son más perecibles. Señala que en su sector la pérdida más significativa se da por el desperdicio de leche cruda. Son aproximadamente 4 millones de litros los que se pierden por día, lo que significa al menos 30 millones de dólares menos y una reducción de las ventas de un 85%. Es decir, acota Tabacchi. Pronto habrá un aumento del desempleo. Los hacendados, los ganaderos necesitan insumos agrícolas, necesitan combustibles, fertilizantes y no tienen el acceso. Entonces se tiende a quebrar. ¿Y estas quiebras a qué llevan? A los más grandes a despedir gente y los más pequeños a desaparecer y a sumarse a este alto porcentaje de desempleo que existe. Luisa María Heredia, 24 horas. Vamos a enlazarnos nuevamente con Belén Merizalde. Ella se encuentra en la Basílica del Voto Nacional para que nos cuente qué está pasando a esta hora en ese momento. Belén, te escuchamos. Sí, compañeras, efectivamente continuamos aquí al interior del Colegio de los Padres Oblatos, del Liceo Matobelle, y aquí estamos justamente con la hermana Elsie Monge. Hermana, coméntenos, justamente usted ha estado como garante de este proceso de diálogo. Hoy hay tensión aquí porque no se sabe qué es lo que pueda ocurrir. Sí, lastimosamente yo pienso que ya se lo ha reiterado tantas veces, pero es la realidad, la única salida a estos problemas es a través de conversar, de poner de parte y parte para resolver problemas que se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo, que no son nuevos. Es una vida digna, es el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, trabajo, a la defensa de los territorios. Todo eso lo recogen los planteamientos de la CONAIE y ya el día de ayer que estuvimos en el diálogo se había avanzado, había un buen ambiente, todo tranquilo, todo razonable, pero ya con esta declaración de que se suspende el diálogo, entonces... Pero hermana, ayer quedaron justamente de poner estas actitudes violentas y el ministro justamente les pedía que confíen en el gobierno, así como ellos iban a confiar, y al parecer esto no ocurrió, continuaron los manifestantes actuando de forma beligerante. A ver, la gente que estaba aquí, los representantes de las organizaciones indígenas, y todas las personas de aquí estaban en una actitud de diálogo, sí, de presentar sus puntos, sus propuestas, y había un ambiente de
cierta flexibilidad. Pero en los exteriores de eso no pasaba. Bueno, en los exteriores, digamos, aquí en Quito en el fin de semana yo creo que sí se notó un ambiente, no había estas confrontaciones. Ahora, se han dado estos lamentables incidentes en Shushufindi y también en Cuenca. Bueno, en Cuenca ya se dieron paso al oxígeno, y en Shushufindi me parece a mí que eso de que el tanquero esté resguardado por hacer un convoy militar, no es lo más apropiado. Yo condeno la violencia de donde venga, pero el uso excesivo de la fuerza no han sido los únicos incidentes, y eso no nos lleva a la paz que todos anhelamos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Elsie Monge, quien ha estado como garante en este proceso de diálogo. Al momento, los líderes del movimiento indígena y de sus diversas organizaciones se mantienen reunidos. Se tiene previsto que el presidente de la CONAIE también dé declaraciones en pocos minutos aquí al interior del Colegio Matobelle. Esa es la información que tenemos de esta hora. Ustedes continúan con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Belén, por este informe. Y precisamente existe ya un pronunciamiento de parte de la CONAIE, pero a través de su cuenta de Twitter. Hace pocos minutos acaban de publicar lo siguiente. Si nos ayudan, por favor, con la publicación, tenemos en pantalla: el gobierno rompe el diálogo, confirmado su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad. Responsabilizamos al presidente Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro máximo líder. Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo, acaban de señalar a través de esta cuenta de Twitter. Ok, entramos. Y vamos a enlazarnos, como ya lo ven, con Paul Cuello. Está en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Paul, ¿cuál es el ambiente a esta hora? 1:33 ya de la tarde. Así es, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, afortunadamente, después de tantos días no se registraron focos de manifestaciones acá, en la urbe de la capital. Sí se registran focos de manifestaciones en los extremos, por ejemplo, en Calderón, en San Miguel del Común y también en el sector de Cala Cali. En estos momentos, como bien menciona Liz, nos encontramos en los alrededores de la Casa de la Cultura y del Parque del Arbolito, y hay un ambiente aparentemente tranquilo. No vemos a grupos de indígenas, lo que hemos estado registrando en estos últimos días. Entendemos que hay los pocos que se encuentran acá en la capital se encuentran concentrados en la Universidad Central y en el interior también de la Casa de la Cultura. En horas de la mañana sí recibimos algunas alertas de ciudadanos que no pertenecían al sector indígena, que estaban intimidando a los conductores de buses, les hacían bajar a los pasajeros. Eso en el extremo sur de la capital, pero como tal focos de manifestaciones no se han registrado acá en la urbe de la capital. Vemos también en bastante resguardo policial, por ejemplo, en las entidades gubernamentales como en la Fiscalía General del Estado, en la Contraloría y en la Asamblea, que permanecen cerrados. Acá hay cierres viales, sí, pero por el tema de seguridad, por lo que les estoy comentando justamente, que se mantiene resguardado estas entidades. Nosotros permaneceremos acá tomándole el pulso a qué es lo que ocurre en la capital de los ecuatorianos y les estaremos contando más detalles. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul. Efectivamente, seguimos en este recorrido por la ciudad para conocer cuál es el panorama. En este momento regresamos a las inmediaciones del Parque El Arbolito con Daniela Valencia para saber cómo está la situación a esta hora. Daniela, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Realmente la situación aquí no ha variado. Siguen llegando algunos miembros de la comunidad indígena aquí al sector del Arbolito. Sin embargo, son pocos. Vemos sobre la 12 de octubre que hay algunos camiones. Estos camiones llegaron en caravana cerca del mediodía. Sin embargo, llegaron vacíos. Hay también ciertos miembros de este sector indígena que están recibiendo su alimentación en este momento. Han llegado también otros carros con agua, donaciones para poder otorgarles. Contarles además que cerca del mediodía hubo una pequeña marcha encabezada por personal de salud y algunos miembros de este sector. Ellos decían que no se irán de la ciudad
hasta no lograr ya concreto firmas de acuerdos con estos 10 puntos que solicita la CONAIE. Aún no vemos cuál es la situación, cuál es la respuesta respecto al anuncio del presidente de la República, pero aquí continúa un ambiente de calma. Ustedes pueden ver, son pocos los indígenas que continúan aquí en este punto de la ciudad a esta hora de la tarde. Es lo que les podemos compartir a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias a Daniela Valencia por ese reporte. Regresamos al Palacio de Gobierno, donde se encuentra Stephanie Paz, para que también nos cuente qué está pasando a esta hora. Steffi, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Bueno, hace pocos minutos nos acaban de confirmar que las autoridades mantienen la reunión de este gabinete de seguridad que inició desde muy temprano. Estamos aún a la espera del pronunciamiento de la salida también de algunas de las autoridades que han llegado hasta este punto y que se mantienen reunidas aquí en el Palacio de Carondelet, entre ellos el ministro Francisco Jiménez, el ministro también del Interior Patricio Carrillo, además de otras autoridades competentes en el área de seguridad. Ellos precisamente permanecieron aquí reunidos durante la cadena del presidente Guillermo Lasso, que se dio aproximadamente 1:45 de la tarde. Escuchemos nuevamente lo que dijo el primer mandatario. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Suchufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. A su esposa Carmen y a sus hijos Derlin y Allison, mis sinceras condolencias. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Ecuatorianos, estamos aquí para defenderlos. Las fuerzas del orden continuarán custodiando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que quieren trabajar y vivir en paz. Hago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos, profesionales, empresarios, maestros, transportistas, para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. Tenemos que defender la democracia. Dios bendiga al Ecuador.
A esta hora se mantiene también el despliegue de uniformados tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en los más de 30 puntos que se han establecido aquí, tanto alrededor del Palacio de Carondelet como en otras zonas ya más alejadas. Sin embargo, los cercos de seguridad se han disminuido ya estos días. En este momento no hay mayor cantidad de cercos de seguridad los que se han establecido. Únicamente hay con la presencia de uniformados. Sin embargo, muchos de estos vallados que estuvieron ya días atrás han sido retirados de forma parcial. Hay poca presencia también de civiles, de transeúntes aquí en la Plaza de la Independencia, y algunos de los locales que abrieron durante esta mañana permanecen en este momento ya cerrados. Esta es la información que les tenemos hasta esta hora, cuando son las 13:41. Estaremos muy pendientes también ante cualquier información que se genere desde los exteriores del Palacio de Carondelet. Con esta información nos vamos a un corte comercial, pero al regresar continuamos con más noticias. Buenas tardes. Estamos de regreso y en un punto donde la situación está bastante complicada en el país también es en Cuenca, provincia de La Suay, donde esta mañana en el día 16 de movilización amanecieron sin transporte público. A esto se suma el cierre de vías que ha impedido el ingreso a abastecimiento de víveres, combustibles e insumos médicos, Marisabel. Y esto, Liz, a pesar de que el alcalde de Cuenca, justamente, Pedro Palacios, había manifestado que las personas que incurran en este tipo de protestas serán sancionadas. Además, como tú lo mencionabas, cabe resaltar la difícil situación que está atravesando esta ciudad con problemas de desabastecimiento de productos de primera necesidad, de gas doméstico, incluso de oxígeno, porque hoy se estaba esperando un nuevo arribo de este producto, ya que hay pacientes que están esperando precisamente sus tanques de oxígeno. Así que la situación es bastante complicada. En este momento vamos a hacer un contacto con Iván Rodríguez. Sí, Iván, buenas tardes, te escuchamos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Los transportistas de la ciudad siguen tomados las calles de la ciudad de Cuenca, como podemos observar en las imágenes. Realizamos un recorrido por la ciudad y este panorama se repite en toda la urbe. Buses, taxis, busetas, volquetes y más fueron cruzados en las calles para evitar el tránsito vehicular. Hace minutos el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se pronunció respecto a lo que ocurre en la ciudad. Los derechos son legítimos, pero los derechos terminan cuando empieza el derecho del prójimo, como lo indicaba. Es por eso que el día de ayer y el día de hoy se empezaron ya con aquellos procesos sancionatorios a aquellas personas que no comprenden la realidad que estamos viviendo y que han decidido cerrar algunas de las intersecciones de la ciudad. Los procesos administrativos ya empezaron y serán notificados el día de hoy. Las multas ya empezaron y también serán notificadas. Y los procesos penales ya han sido entregados a la Fiscalía por parte de las dos empresas que han tenido la afección de servicios básicos. Y la mayoría de locales comerciales y negocios cerraron sus puertas. Asimismo, los ciudadanos para transportarse tienen necesariamente que caminar. Otros utilizan bicicletas y motos. Ahora la única forma de transportarse en la ciudad. ¿Cuánto tiempo le ha tomado llegar hasta acá? Salí desde las 6 de la mañana. ¿No queda de otra? No queda de otra este momento porque en el trabajo de ahí van a molestar de alguna manera. ¿Y ha salido en familia? Sí, es que no nos queda más porque no tenemos con quién dejarle a mi hijo. Ya. Sí, tenemos que llegar. Está muy calamitoso esta vez. Y a todo esto se suma la falta de recolección de basura que por los cierres que se han venido desarrollando desde el fin de semana pasado no ha sido regular. Esa es la información que les contamos a esta hora desde la ciudad de Cuenca. Retornamos a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Iván. Realmente preocupante la situación que se vive en este punto del país. Estaremos pendientes de lo que sucede también en el transcurso de esta jornada, Liz. Así será, vamos ahora nuevamente a regresar a Quito, al sector de la Avenida Patria. Ahí está Paul Cuello. Paul, descríbenos qué está pasando en este punto a esta hora. ¿Se mantiene un ambiente tranquilo o ha cambiado ese panorama?
No, Liz, continúa un ambiente aparentemente tranquilo acá en los exteriores de la Casa de la Cultura y del Parque del Arbolito, donde nosotros nos encontramos específicamente en la Avenida Patria. Hay grupos indígenas, sí, merodeando por este sector, pero son muy pocos. También en el otro extremo del Parque del Arbolito se encuentran grupos pequeños concentrados de indígenas. La mayoría de ellos que están pernoctando, como ya les habíamos manifestado, en el interior de la Universidad Central y también en la parte de las universidades en la 12 de octubre. Este perímetro se encuentra cerrado por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito y parte de la Policía Nacional por temas de seguridad. No se han registrado focos de manifestaciones durante esta jornada, afortunadamente después de tantos días acá en la urbe de la capital, pero sí se registran focos de manifestaciones en los extremos de la ciudad, en este caso en el sector de San Miguel del Común, en Calderón, y también en el sector de Cala Cali. El ambiente acá, como les indicamos, es tranquilo, hay un ambiente aparentemente de serenidad en los exteriores de la Casa de la Cultura y como les indicamos más temprano, no hemos evidenciado grupos de indígenas que estén avanzando o marchando, lo que sí hemos visto durante las jornadas de días anteriores. Nosotros permaneceremos acá, Marisabel, Liz, para contarles más detalles. De regreso a estudios, amigos, buenas tardes. Gracias, Paul. Buenas tardes. Un reporte desde la Avenida Patria. Regresamos al ámbito nacional y vamos hasta las inmediaciones de la Basílica del Voto Nacional. Ahí se encuentra Belén Merizalde. Belén, cuéntanos qué ha pasado ahora último ahí en ese punto donde debía haberse llevado la segunda reunión de este diálogo que ya no se dará. Liz, amigos, muy buenas tardes. Pues aquí hay expectativa y tensión. Hace aproximadamente media hora ingresaron a una de las aulas aquí en el Colegio Liceo Matovelle de los Padres Oblatos, a un costado de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, Leonidas Diza y también los dirigentes de otras organizaciones indígenas y de algunas comunidades que se encontraban aquí justamente para que se lleve a cabo este diálogo. Sin embargo, hasta el momento no tenemos conocimiento cuánto más se tardarán. Están reunidos a puerta cerrada, tampoco permiten que las personas, la prensa, se acerquen demasiado al lugar en donde están manteniendo esta reunión. Así que lo único que se tiene hasta el momento conocimiento es un tuit que colocaron hace 33 minutos, un tuit de la CONAIE en donde responsabilizan de cualquier hecho al gobierno nacional y también señalan en este tuit que el gobierno no rompe con Leonidas Diza. Recordemos que el presidente de la República ha dicho que el diálogo no está roto. El presidente lo que ha dicho es que se debe buscar otro interlocutor para poder solucionar el tema. El tuit justamente señala: el gobierno rompe el diálogo confirmando su autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad. Responsabilizamos a Guillermo Lasso de las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro máximo líder. Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo. Ese es el único pronunciamiento que se ha registrado luego de que el presidente de la República diera estas declaraciones y como les decíamos, aquí al interior hay expectativas, sin embargo todo se ha mantenido en paz, han permitido que la prensa continúe al interior de este lugar e incluso han manifestado que en algunos minutos el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, saldrá de esta reunión en la que se encuentra y realizará su pronunciamiento. En los exteriores nos han indicado que cada vez está llegando más gente hasta este punto ubicado en el centro de la ciudad. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Belén. Hasta aquí la información nacional. Estaremos pendientes nosotros de lo que ocurra en esta jornada y por supuesto volveremos con ustedes cuando la información lo amerite. Esté atento a la programación de Teleamazonas.